Buenas tardes, vamos a dar la presentación que es alimentación saludable. Soy Milagros Vega y vamos a empezar. Primero, lo que nosotros queremos hacer es generar un impacto ante esa sociedad que vamos a ir a apoyar. Para generar un impacto, tienes que ir constantemente, dar charlas, dar información, darles ejemplos de manera constante. Tú nunca vas a generar un impacto si solamente vas un día, hablas 20 minutos y al día siguiente. Tiene que ser algo mayor. Dentro de eso, para generar este impacto que uno quiere, primero se tiene que hacer con respeto. Ahorita vamos a tocar lo que es alimentación saludable, sin embargo es siempre importante saber respetar las creencias de las otras personas, su cultura. Tenemos también lo que es real. Tú no puedes dar una información si no sabes cómo se está trabajando en ese lugar. La cultura de la sierra es muy distinta a la cultura de la costa y la cultura de la selva. Trabaja con diferentes alimentos. Tú no puedes ir y decir una información si es que ellos no cuentan con esos medios. Y comprensión. Sabes que al inicio lo más probable es que ellos te escuchen, pero luego te ignoren, luego no te hagan caso, pero tú tienes que saber entender de que cuando estás yendo a dar una información, esa persona recién está captándolo. Entonces tienes que esperar que pase un tiempo para que ella logre entender lo que tú le estás queriendo decir, pero tú también tienes que ser comprensivo con esa persona. Ahora vamos a hablar lo que es nutrición, porque nutrición básicamente es cambios de hábitos, y lo que tú quieres generar es que esa persona, esa comunidad cambie sus hábitos. Lo primero que vamos a hablar es sobre el consumo de alimentos. La sierra se ha estimado de que hay mayor cantidad de personas que sufren enfermedades infecciosas, ya sea porque está habiendo algún consumo que no está siendo de manera adecuada. Primero tenemos lo que es el agua y la leche, bebidas. Estas bebidas tienen que ser primero hervidas, es lo principal. Muchas personas allá, la mayoría de ellas, consumen aguas del río y no lo suelen hervir. Estas aguas están básicamente con algunos desperdicios, contaminadas. Y también cuando tienen sus paquitas, al momento de lo que recolectan la leche, la suelen tomar directas. Y esto puede generar diarreas, vómitos, diferentes enfermedades. Y una de ellas que también tiene prevalencia maquiavélica es la anemia, ya que los parásitos que suelen tener algunas aguas que no sean hervidas o algunos alimentos, son parásitos que afectan al organismo. Entonces ellas, las mamitas o los papitos, no se dan cuenta de eso y así enseñan a sus niños, y los niños cuando crezcan no se van a dar cuenta. Luego tenemos también las aguas al momento de preparar las comidas. No suelen cocinar bien las comidas, los alimentos, en especial lo que son las carnes. Las carnes, si bien ellos no son una población que consumen carnes diarias, al momento de consumirlas tienen que estar bien cocidas. También es una población en la sierra que suelen consumir bastante lo que son sus sopas. Las aguas, el caldito de la sopa tiene que estar de la misma manera bien hervida. Y como mencioné antes, lo que es tomar leche de la vaca, ni bien la suelen ordeñar, no tomarla directamente, ya que si las toman directamente pueden provocar diferentes enfermedades. Hay muchos casos que se registran en pediatría que a veces allá no los suelen atender a tiempo porque las mamitas lo llevan tarde a los niños. Vienen acá a Lima porque son casos peligrosos que pueden tener simplemente porque no han cocinado bien algún alimento o porque no han tomado un agua hervida. El otro punto es lavado de manos. Como dije anteriormente, las indicaciones que vamos a dar tienen que ser reales. Si bien hay un número de pasos para seguir el lavado de manos impuesta por la OMS, son pasos que tal vez allá en las comunidades de la sierra, comunidades alejadas, no lo van a seguir, porque dentro de esos pasos es la expectativa ideal. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que en esas comunidades no suele haber jabones, ni mucho menos papel de toalla, ya que para el lavado de manos un paso extra es que se utilice papel de toalla, ya que la toalla en sí, la toalla, puede ser un cultivo de hongos, ya que la mayoría de personas se seca y lo deja, se seca y lo deja. Entonces se recomienda toalla, papel de toalla. Sin embargo, no creo que allá lo logren considerar. Entonces, ¿cómo se debe hacer el lavado de manos en esas situaciones? Se tiene que hacer lo principal. El mensaje que debemos llevar es que sí o sí sea antes de comer. Si bien el lavado de manos se tiene que presentar en diversas ocasiones, tenemos que empezar con lo primero, que es sí o sí antes de comer, y que sea con abundante agua, por más que no tenga de repente jabón a la mano. Si tuviera jabón, sería mucho ideal, pero si no tiene que ser con abundante agua y varias veces.
Y también tenemos que darle solución porque la mayoría de personas se preguntan, ¿y ahora qué hago con esa agua que me lavé? O sea, ¿la voy a botar? Entonces podemos darse diferentes soluciones, ya sean que lo utilices para enjuagar algún tipo de ollas, ya que también las ollas que ellos utilizan cuando hierven se suelen quedar ahí lo quemadito, o en todo caso a veces ni las lavan y las vuelven a hacer ahí diferentes comiditas. Entonces ahí de paso podemos darles también la información de que laven sus ollitas, laven sus platitos donde coman, etcétera, para que así evitemos enfermedades. El otro punto también es que se pueden utilizar para algún tipo de servicios higiénicos. No sé muy bien la agua católica cómo están yendo sus baños. No sé si están utilizando baños o si están utilizando silos. Baños, ya. Entonces, si están utilizando baños, pueden utilizarlo para hacer pasar el agua, etc. O si no, si es que el agua está sin jabón, puede ser servido para regar sus plantitas. Porque también el tipo de siembra allá en Huancavelica, lo más probable es que no utilicen ningún tipo de pesticidas. Si lo están utilizando hay que tener mucho cuidado porque ahí sí debe ser primordial un buen lavado de los alimentos. Si no están utilizando algún tipo de pesticida, que se mantenga solamente con agüita. Y esa agua que la persona va a utilizar para lavarse las manos, lo pueden utilizar para regar esas plantitas. A los pobladores les gusta mucho que si tú le das un problema, le buscas una solución y esa solución ayude en algo que ellos están haciendo. Entonces se le puede ir brindando eso. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de alimentos. Como había mencionado, los pobladores de allá tienen un alto consumo de carbohidratos. Sin embargo, lo que deben de consumir ellos principalmente también son las proteínas, ya que Huancavelica tiene un gran índice de desnutrición. La desnutrición ya se ha estado poco a poco mejorando, sin embargo falta todavía bastante, al igual que la anemia. ¿Cómo es consumir proteínas? La proteína le va a ayudar al niño o al adolescente que está en formación a que crezca, a que logre desarrollarse adecuadamente. No solamente proteínas, también tienen que estar los carbohidratos presentes. No hay que ir y decirles tu alimentación está mal, deja de comer tus papas, tu yuca, tu camote, tu chuño, etc. Sino hay que complementarlo, ya que los carbohidratos te van a dar energía. Las proteínas van a construir tus músculos. Pero si solamente come proteínas no va a servir de nada. Así que carbohidratos más proteínas es un excelente conjunto para que el niño se desarrolle mejor. También hay que dejar de lado lo que son las vitaminas. Las vitaminas son importantes. Vi que no estaban consumiendo verduras. Sin embargo, sería bueno averiguar qué clase de frutas están consumiendo, ya que las vitaminas están presentes en las verduras y en las frutas. Si las verduras no lo están consumiendo mucho, su principal función de las verduras son carbohidratos, pero también tienen antioxidantes. Ya están teniendo un consumo de carbohidratos esa población. Entonces, fomentarles a que consuman verduras, tal vez sería mucha información, sería para un futuro cuando ya veas que están establecido el consumo de proteínas. Pero lo más probable es que estén consumiendo frutas. Sería bueno seguir fomentando que consuman sus frutas, no tanto las verduras como acá en Lima se promueve el consumo de verduras y frutas, pero ya vemos que hay un exceso de consumo de carbohidratos. Una vez que tengas proteínas y vitaminas, vas a lograr que el niño se desarrolle bien sus músculos. También están las grasas, sin embargo, la mayoría de carnes que la población consume, que debería consumir, tienen grasas incluidas. Ahora, lo principal es ver qué tipo de animales tienen esa población. Logramos tener en cuenta que si tienen pollos, que son los animales de corral. ¿Por qué animales de corral? Porque son los animales que están más a la mano y que puedes, sin poca inversión, darles un buen uso a su carne o tener tú un mayor beneficio de lo que tú estás invirtiendo. Tenemos el pollo, que principalmente si van a recomendarles comer pollo, hay que tener en cuenta de que hagan énfasis en las vísceras del pollo, no tanto en la carne del pollo. La carne del pollo sí te da proteínas, te da de buena calidad, pero también hay que tener en cuenta que estamos yendo por el problema de anemia. La carne del pollo no va a curar al niño de anemia, no va a prevenir al niño de anemia, sus vísceras sí. Así que si logran ir a una casita y ven que está ahí gallinita, lo que sea, un pollito, decirle, señora, la sangrecita, indicarles adecuadamente
Voy a ver si de repente adjunto acá en la preparación adecuada de la sangrecita, porque hay que ser muy delicado, teniendo en cuenta, no sé cómo estará la higiene allá. La preparación de la sangrecita es importante, pero si no, lo que es el higadito, el corazón del pollo, las vísceras en sí son importantes. Entonces, si ven pollito, ya saben, díganle, señora, ¿tiene acá su pollito? Puede recomendarle en comer su higadito, su corazoncito, etc. Ahora, otro animal que también seguramente es muy explotado allá en la sierra es el cuy. Si bien es de carne blanca, no te va a ayudar en lo que es anemia, tiene un buen aporte proteico y también de grasa. Y lo bueno del cuy es que su reproducción es rápida. Y al momento de consumirlo no tienes que esperar tanto como tal vez un pollo, tal vez una gallina. Es como que más rápido, se nos suele reproducir bastantes. Entonces sería una buena opción. Luego tenemos los animales de no corral, que están las vacas y las vicuñas que ellos crían. Las vacas se suele decir que son de carne de color oscura, quiere decir que te va a ayudar en lo que es la anemia. Y también tiene un buen aporte proteico. Lo bueno de las vacas es que cada vez que se mata una vaca, todas las partes de ellas se utilizan. No hay nada que pierda. Excepto que ya no te va a producir leche, pero no va a matar todas sus vaquitas. Aparte, las vacas son animales caros. No estoy segura de cuántas vacas tendrá cada población. No sé si habrán logrado verificar eso. Si en todo caso ustedes van a un poblado, logran preguntar a las mamitas, todo eso. Si tienen vacas, siempre es bueno recomendarles que si van a matar una vaquita, le logre dar la porción de repente a esa familia, o se pueden juntar, ¿no? Para que toda la carne se aproveche en mayor cantidad. Respecto a los demás animales que suelen tener como las llamitas, vicuñas, sí tiene un aporte proteico, sin embargo, lo malo de esos animales, y hay que tener en cuenta, es que si los matas y consumes su carne, se están yendo a la finalidad de estos animalitos, ya que vistos en el aspecto nutricional o en el aspecto de su finalidad, no es la carne, sino el tejido que ellos botan, y con eso ellos van a crear sus atuendos para venderlos, para tener dinero. Entonces, si matas una vicuña, es muy raro que sirva su pelaje. Una vez hace tiempo, cuando viajé, me comentaron de que cuando las vicuñas o las alpaquitas se las matan, ya su pelaje no sirve. Entonces tendrías que ver de qué vive esa familia. De repente, si vive de solamente eso, lo ideal es que no comentes, ¿no? Amada tu vicuñita para que tenga soporte proteico, porque ellos de repente se lo pueden tomar a mal. Bueno, entonces, el plato saludable, visto según diferentes entidades como el MINSA, la OMS, es como el plato de Nestlé, es igualito, ¿no? Es el plato saludable. Te recomienda la cuarta parte tu proteína, tu otra parte los carbohidratos y la mitad del plato de ensaladas, ¿no? Tu fruta aparte y tu vaso de agua. Siempre no es recomendable tal vez tomar lo que son aguas dulces como limonada, chicha, etcétera, sino un vaso de agua. Pero ¿qué pasa? En esta situación, en esta comunidad, tal vez lo ideal no va a ser algo que ellos lo van a poder hacer. Más aún si solamente se está interviniendo tan poco tiempo. Como mencioné al inicio, tiene que ser una intervención constante. Entonces lo que nosotros tenemos que dejar son mensajes claves y bien profundos, y basados en su realidad. ¿Cómo sería un plato? De repente podría ser una porción de carbohidratos, o ya sean 2 carbohidratos juntos, porque la mayoría de ellos casi todo lo combinan con papa y diversidad de papas. Entonces, si van a hacer sus fideos con su papita o un ladito, y que sean solamente 2 porciones. También lo ideal es que cuando vayas a su casita o pedirles a las mamitas de que te muestren cómo ellos sirven, ¿no? Con qué cuchara sirven ellos la comida. Su cuchara con la que sirven es mucho mayor, es muy grande. Entonces decirles, ya mira mamita, una cuchara de una porción de arroz y otra cuchara de un carbohidrato, o una cuchara de fideos y otra cuchara de papa. ¿Por qué? Porque si bien los carbohidratos son importantes, siempre hay que recalcarles eso a las mamitas, las proteínas son su combinación perfecta. No sirve de nada darle mucho carbohidrato si no le va a dar proteína. Lo siguiente, y hay que tener cuidado, son las proteínas animales. Proteína de origen animal. ¿Por qué? Porque hay diversidad de granos que también tienen proteínas. El único problema es que la calidad no es igual a la del animal. Entonces tenemos que fomentar el consumo de proteína animal.
siempre en el plato, más que nada en el almuerzo, tiene que haber un aporte de lo que es proteína animal. Luego, la fruta, que sería ideal averiguar cómo es que ellos lo consumen, el tipo de fruta, y una bebida hervida. Siempre hay que recordarles bebida hervida porque esto es algo que ellos no suelen tratar mucho. Ahora, siguiendo, es la alimentación saludable. Lo que hemos hablado antes es así en general, pero hay algo principal que también quería tocar, y era respecto a diferentes etapas. Primero está en los primeros 6 meses, como se sabe, lactancia materna exclusiva. Eso la mayoría de personas en la costa lo sabe, pero hay ciertos problemas en algunas partes de la sierra y en de la selva. Como vamos a ir con una comunidad que está en Huancavelica, tenemos que tocar con mucho cuidado, tratar de decirles que no es adecuado que los bebitos consuman infusiones, agüitas o algo. Atrofian el intestino del bebito, inclusive es una determinante para que en un futuro el niño pueda generar anemia o puede generar diferentes tipos de alergias. Entonces hay que recalcarles, mamitas, no les den a los niñitos menores de 6 meses nada de agua, todo es con leche materna. Referente a lo que es la alimentación complementaria, que se inicia después de los 6 meses, poco a poco, hasta más o menos 1 año y medio, 2 años, hay que evitarles darles caldos. En general es sopas, pero allá las sopas tienen la costumbre de que te da bastante energía, que es nutritiva, porque sus sopas allá en la sierra son más densas que las de Lima. Las sopas suelen tener un montón de cosas y es como prácticamente un puré o una papilla grande. Pero hay que tener en cuenta que eso siempre, o sea, ese tipo de sopas las preparan en ciertas ocasiones, pero a veces no logran tener mucho dinero y hacen tipos calditos. Entonces, si tú vas a una casita y le empiezas a mencionar, señora, si es que su hijito está empezando a comer, no le dé caldito, y la mamita te habla y te dice, sí, yo no le doy caldo ni sopas, está bien. Que tenga esa mentalidad, solamente denle al niño papillas, porque es lo más nutritivo. Papillas, papillas, papillas. Con papillas me refiero a todo denso, que no le dé nada de sopas ni caldos porque no son nutritivos. Pero si ves que la señora pone cierta resistencia, entonces indicarle que su sopa sea lo más densa posible, que tenga la mayor cantidad de alimentos, ya que si la sopa tiene agua, que son los caldos, el agua, si bien te va a hidratar al bebé, no va a servir como un nutriente. Es más, va a ocupar mayor cantidad de espacio en su barriguita del niño. Y esto hace que el niño ya no quiera comer nada. Entonces va a ser una dificultad. Esto es respecto a lo que es alimentación complementaria. Luego tenemos cuando ya pasó ese tiempo, ese rango, y se da lo que es comer igual en casa. Si bien cuando hay una familia, la mayoría prefiere darle al papá la mayor cantidad de carne, por así decirlo, hay que darle también prioridad al niño. El niño se está desarrollando, está teniendo el mayor desarrollo neuronal, no solamente de neuronas, sino también de músculos, energía, todo eso requiere mayor cantidad de energía. Entonces hay que darle la mayor prioridad al niño, no solamente al papá, sino también al pequeño de la casa, niña o niño. Ahora, como mencioné antes, ¿se le da la presa más grande al papá? No, hay que priorizar también al adolescente, ya que ambos están en crecimiento, están desarrollando hormonas, están desarrollando diferentes tipos de ciclos en su organismo. Entonces su gasto energético va a ser mayor, teniendo en cuenta que un niño de la sierra o un adolescente, aparte de hacer las actividades normales como estudiar, etc., ellos también van al campo. ¿Qué cosa hacen? Laboran en el campo y es una labor fuerte, entonces requieren mayor cantidad de energía. No solamente me refiero a los hombrecitos, también las mujercitas. Ellas también deberían consumir mayor si están en esa etapa de niño o adolescencia. Bueno, para finalizar, una charla que se espera dar tiene que ser dinámica y lo principal es que no dure mucho. Si le vas a dar información a una persona, no le metas demasiadas cosas porque no te va a entender y no se va a quedar con nada. Así que he tratado de hacer esta diapositiva final para que tengan los puntos claves, ¿no? Lo primero es indicarle que hierva bien su agua. Si vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de alimentación saludable, tenemos que empezar desde el inicio, que es cómo cocinas los alimentos, cómo los consigues. Primero, hervir bien el agua, también hervir los alimentos, lavarse las manos antes de comer
es obligatorio. Si bien también se tiene que lavar las manos después de ir al baño, también hay que recalcarle, como estamos hablando de nutrición, es importante lavarse las manos sí o sí antes de comer. Luego está lo que es consumir las proteínas de origen animal. Mínimo de 3 a 4 veces por semana de origen animal. No cada vez que haya algún tipo de evento, que recién sacrifican una vaquita, etcétera, no. Tienen que consumir proteínas de origen animal sí o sí para que el niño tenga un buen desarrollo. Y respecto a los bebés, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses sí o sí. Darle un poco de agua le puede hacer daño, sí le puede hacer daño. Darle un poco de tecito, obviamente le va a hacer bastante daño. Y hay que darles esa información con mucho tino. Y respecto a la alimentación complementaria, decirle no completamente a los caldos. Si ves que una mamita logra entender un poco más, no a las sopas también. Y bueno, eso sería todo.